señalamientos que han hecho los voceros del senador Raúl Morón, que más bien yo le diría Raúl Llorón, no Morón, Llorón, porque se da en un contexto, primeramente, donde yo considero que este tema de la reforma judicial y de la participación para elegir jueces y magistrados se debe dejar a la ciudadanía decidir y no meter mano negra para hacer proselitismos o para hacer actos anticipados de campaña. Yo creo que los actores políticos tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias, dejar que la ciudadanía decida. A mí me han buscado mucha gente, inclusive han venido algunos que quieren participar y los he recibido antes de que empezara el proceso y mi postura ha sido clara, ¿no? No voy yo a participar en el proceso, no voy a intervenir. Es un derecho que solamente le corresponde a la ciudadanía, no a las esferas del poder. Y lamentablemente este tipo de asambleas son para algunos actores políticos la oportunidad para promocionarse políticamente con miras a algún proceso electoral. Esto es incongruente con los principios de democracia, de honestidad y de transparencia. Y yo creo que los actores políticos deben dejar que la ciudadanía decida, el gobierno también debe dejar que la ciudadanía decida y que no haya ahí mano turbia para ensuciar un proceso que, bueno, ha sido muy polémico, algunos a favor o algunos en contra, pero bueno, si esa es la ruta que ya se definió por la ley, pues dejar, no enturbiar los procesos, que la ciudadanía participe. Y lo que se ha señalado por el diputado Barragán, que es vocero de Raúl Morón y de otros, que inclusive creo que vino aquí a Uruapan el día domingo a decir que yo soy personero, que yo le cargo el maletín al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en un acto provocativo. Pues yo nomás recordarle que el único que le ha cargado el maletín a un gobernador es él, a Silvano Aureoles, que se acuerde cómo le cargaban los maletines, y no porque llevaran documentos, porque llevaban muchos millones en los maletines. Él fue secretario de Desarrollo Social y tuvo muchas observaciones, muchos señalamientos. Entonces, que no se quiera curar en salud este Barbaján, porque es chaqueterazo de primera. Y él, pues haciendo su función de esbirro del poder, pues sale a hacer señalamientos de este tipo, irresponsablemente, al señalarme que yo estaba atrás de esos acontecimientos. Otro punto. Respecto a lo que pasó con el senador Raúl Morón en Apatzingán, pues yo no sé cuál sea el trasfondo de esta situación, qué es lo que buscan con esta situación. Ustedes saben bien que nosotros hemos tenido señalamientos y diferencias políticas muy fuertes, porque él y su equipo político, en el cual lo integra el expresidente municipal Ignacio Campos, expresidente municipal de Uruapan, pues hay diferencias, porque nosotros tenemos señalamientos de la ciudadanía de los delitos que se cometían en contra del pueblo de Uruapan, de los abusos, de los desfalcos, de las irregularidades que cometieron en la administración pública. Hay 93 denuncias penales anticorrupción en la Fiscalía Anticorrupción, que esperemos que, así como se están exigiendo que se aclaren esas situaciones de las que él se vio envuelto en Apatzingán, pues exija que se transparente el gran daño que le hicieron al municipio de Uruapan. Y él dice, por lo que yo estuve revisando en las redes sociales, que lo violentaron, que es violencia. Aquí el único violento es Raúl Morón, y eso lo debe saber la presidenta de la República y lo deben de saber a nivel federal sus dirigentes del partido. El único violento es él, porque está violentando la ley. A todas luces lo que está haciendo es engañar al pueblo y engañar a la ley en un acto anticipado de campaña por su obsesión de llegar a ser gobernador a huevo, a como dé lugar. Ya les hizo un llamado la presidenta de la República que se aplaquen, que no son tiempos para que se anden calentando electoralmente,
y que dejen que la ciudadanía decida, que no meta la mano para favorecer a jueces o a magistrados o tratar de acomodar allegados en el sistema judicial, porque entonces eso es una contradicción biológica e ideológica que no se debe de permitir desde el gobierno federal ni desde las autoridades electorales. Y lo que pasó en Apatzingán, pues claro que se debe de analizar. ¿Qué hay atrás de eso políticamente, electoralmente, o qué pretenden con eso? Yo lo que tengo entendido es que, bueno, hacían una asamblea que luego muchas veces los actores políticos le quieren ver la cara de tontos al pueblo y se acercan a alguna asociación que ellos mismos crean a través de prestanombres para que los inviten, y realmente lo que andan haciendo es proselitismo disfrazado, mi estimado Carlos Alonso, y esto es irresponsable. Ya le sucedió una vez en el 2021, le quitaron la candidatura a gobernador porque violó la ley, porque no reportó los gastos de campaña, de pre-campaña. Ahora, si la autoridad electoral se fija, debe de estar inhabilitado para participar en el 2027, porque no está respetando los tiempos y no está respetando las leyes, está violentando el senador, con todo respeto. Ahora, fíjense nomás, ¿cómo es posible que por muy legítima que sea su denuncia contra quien resulte responsable, cómo es posible que exista una justicia de primera y exista una justicia de segunda para el pueblo? ¿Cómo es posible que se utilice un cargo público de representación popular para hacer lo que hacían los conservadores que ellos tanto critican? Que vayan al palacio, a la oficina del senador, del representante, a tomarle su declaración. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una contradicción ideológica, que lo que se dice no coincide con los hechos. ¿Cómo es posible que el senador de la República utilice las instituciones, como ya quedó demostrado, para mandar llamar al Ministerio Público como si de él dependieran, para que vayan a su casa, a su oficina, desde la comodidad de su despacho, y dictar instrucciones o amagar políticamente para que le tomen una declaración? ¿Eso es lo que hace un representante? No. Eso no debe de hacer un representante popular, más cuando se comprometió a respetar la Constitución política. Y eso es lo que tiene que saber el pueblo de Michoacán y el pueblo de México y la presidenta de México. Que no se quieran hacer las víctimas, porque de víctimas no tiene nada. ¿Sabes quiénes son las víctimas, Carlos Alonso? Las víctimas de la mala política que ellos han representado son las víctimas de Tierra Caliente. ¿Cómo es posible que un senador de la República vaya a hacer un acto anticipado de campaña y de proselitismo a todas luces, disfrazado, y no hable de la inseguridad y de la violencia que se vive en Tierra Caliente? No hable de la gente desaparecida, no hable de los homicidios, no hable de las minas, no habla de la narcopolítica, no habla de la extorsión que tienen los limoneros en esa Tierra Caliente. Yo lo invito al senador a debatir dentro de un marco pacífico, que no busque culpables y que no se quiera hacer la víctima, porque aquí la víctima es el pueblo de Michoacán, de tener representantes que juegan con un doble discurso, que juegan con la ley y que juegan con las instituciones electorales. Indignado porque voló un sillazo, volaron los sillazos en Apatzingán, entre porros, entre manifestantes o entre lo que lo quieran ver, porque hay que revisar el pasado de Raúl Morón, señalado de porro, de quemar las puertas de casa de gobierno. ¿De qué se extraña que la gente vaya, se manifieste? ¿De qué se extraña que la gente le diga que trae a un delincuente que saqueó al municipio de Uruapan, que tiene un cuñado señalado de estar con la delincuencia organizada en Tierra Caliente? Y que todavía descaradamente venga el senador Raúl Morón a Uruapan, acompañado de esa gente que la ciudadanía de Uruapan, los aguacateros,
los mismos tránsitos y policías que trabajaron con ellos en la anterior administración los señalen de ser los extorsionadores, los culpables de la delincuencia. Que se los crea su abuela o su abuelo. Hay que poner las cosas como son, claras. No hay ningún pronunciamiento por la violencia que sufren las familias de Apatzingán y que sufrimos todos en el estado de Michoacán. No hay pronunciamientos severos, decididos para tocar el tema de lo que pasa con los desaparecidos en Jalisco, en Michoacán y en Guanajuato. ¿Acaso hubo pronunciamientos? ¿Acaso hubo exigencias al gobierno federal, a las instancias federales, de los narcobloqueos, de los incendios que se ocasionaron hace una semana? No. Ellos andan más preocupados por andar haciendo actos anticipados de campaña. Ellos están preocupados, ¿por qué? Porque ya no hay dinero del municipio de Uruapan que les llegue para financiar sus proyectos políticos y delictivos. Y yo no me voy a quedar callado. Aquí los únicos violentos son ellos. Hay que recordar cómo han reprimido él y su equipo político, encabezados por el anterior expresidente. Aquí yo mismo lo sufrí cuando fui diputado federal. Lo denuncié de cómo me habían golpeado a mí y a muchos ciudadanos en resistencia civil pacífica y nunca se pronunciaron. Es un doble discurso, es una falsedad. Utilizar las instituciones para perseguir adversarios políticos, para victimizarse y para seguir en su camino anticipado por su obsesión de ser gobernador en el 2025. Ahora, revisen las imágenes. ¿Cómo es posible que sea tan cobarde que se haya escondido atrás de una mujer, exponiéndola como a la ex senadora por Apatzingán, Iris Vianey? ¿Cómo es posible que metiera a las mujeres por delante? Porque si alguien trae gente de choque es él. Y eso no es de ahorita, hay que revisar su carrera durante 36 años en el magisterio. Entonces, las cosas como son, mi estimado Carlos Alonso. Y no puede haber justicia de primera y de segunda. No puede decir la justicia existe para la élite política, para la élite del poder. Imagínate las madres que pierden a sus hijos por la inseguridad y la violencia. Los niños que han sido víctimas de los dronazos en Apatzingán. Está indignado por los sillazos. Pero no le causa ninguna indignación los dronazos en las parcelas de limón, en los campos de cultivo que hay en Tierra Caliente. Como la gente ha tenido que emigrar amenazada por la inseguridad y la violencia. Jovencitas que han sido violadas, decapitadas, desaparecidas, y que la arrogancia del poder y la parafernalia con la que se mueven ellos en sus suburbans blindadas que tanto le han criticado a los conservadores, si transiten por las calles de Apatzingán, por las calles de la Constitución, donde hay que regresar a los ideales que dio orígenes a la Constitución de 1814, donde el generalísimo José María Morelos y Pavón decía que se modere la opulencia y se combata la indigencia. ¿Qué crees que sienten la gente, los limoneros, los cortadores de limón, los comerciantes que les han quemado sus negocios, las niñas, las jovencitas que no tienen la oportunidad de ir a la escuela? Ver esa parafernalia del poder de una bola de pillos y de ladrones que solamente se cambiaron la camiseta, porque eran del PRD anteriormente, defendían lo que hoy quieren señalar a Silvano Aureoles, fueron sus socios, son sus amigos, son sus cómplices,
Y ahora quieren venderle otra imagen al pueblo de Michoacán. Y sus esbirros, pues buscando lo que siempre he dicho desde que llegué yo al gobierno: quererme inhabilitar, quererme encarcelar, llevarme a prisión, fincarme cargos para que no pueda participar en el futuro en las elecciones del 2027, porque ellos aquí perdieron. Aquí le gané yo a Raúl Morón y a su equipo político 4-1, aún con la marca de Morena y todo el apoyo del gobierno federal. Aquí les dimos una lección: que en el pueblo de Uruapan se organiza, que el pueblo de Uruapan es valiente y que el pueblo de Uruapan no se iba a dejar engañar por la corrupción y la complicidad con la delincuencia con la que se venían manejando. Muchas veces yo lo denuncié cuando fui diputado federal de Morena y no me hacían caso. ¿Y saben quién sí me hizo caso y sí me escuchó? El pueblo de Uruapan, a darles una chinga electoral 4-1 que nunca se les va a olvidar y que los tiene muy nerviosos rumbo al 2027. Yo desde que llegué a este gobierno me he dedicado a trabajar, a levantar el cochinero que me dejaron, a combatir la grave inseguridad y violencia que ellos crearon. Todo Michoacán sabe a qué se dedica el Cholo, el Vitaminas, cuñado de Nacho Campos. Sabe que está armado, sabe de sus negocios sucios en Tierra Caliente. Y la gente de Apachingán sabe bien quiénes son esos pandilleros y delincuentes. Solamente basta revisar la pandilla y el comité que acompaña al senador, que vea nomás qué gente trae ahí. Gente que ha estado señalada de pertenecer a la delincuencia organizada. Funcionarios que en la época del PRD hicieron y deshicieron de Michoacán. Abandonaron sus principios. Entonces, que no busquen culpables de la desgracia que ellos han provocado. Y si andan buscando culpables, pues aquí estoy a sus órdenes. Si con eso los dejamos tranquilos, adelante. Pero que no quieran meter o encarcelar a gente inocente para un tema político electoral. Yo le pido que mejor se ponga a trabajar en el Senado de la República y ojalá la Presidenta de la República le llame la atención y le diga: ya trabaja, ya déjate de andar con esa estrategia campañera, porque es lo que es, no se le puede llamar de otra cosa. Y ojalá el INE le observe, porque no es sano para la democracia. Hay que respetar las reglas y decirle, ya se lo dije, yo no tengo ninguna intención en este momento de participar en un futuro en las elecciones del 2027 para gobernador, si eso es lo que le ha preocupado. Yo, mi trabajo está en Uruapan y aquí todos los días trabajo, me desvelo, arriesgo mi vida. Me ha tocado estar en enfrentamientos en contra de la delincuencia, en contra de la gente que le hace daño a Uruapan, y lo voy a seguir haciendo porque es mi pasión, porque quiero que las cosas cambien en Uruapan y que cambien en Michoacán. Pero me tiene muy indignado que vengan, porque yo sí conozco la historia de ellos y yo sí conozco la guerra sucia y lo que están haciendo, comprando voluntades políticas, comprando medios de desinformación. Las páginas chayoteras las compran para desprestigiar y para hacer guerra sucia contra ellos que creen que son sus rivales o que son un peligro para sus aspiraciones políticas. ¿Algo más? ¿Quién más? Israel Robledo. Buenas noches, señor presidente. Señor presidente, sobre este tema que deriva
En caso de recibir recibimiento por parte de la Fiscalía General de la República o cualquier otra autoridad en referencia a estos hechos, el helicóptero de los casos, ¿solicitar usted licencia para enfrentar alguna proceso? Mira, a mí me puso el pueblo de Uruapan por una votación histórica, por la vía independiente. Y eso lo sabe la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, porque cuando yo fui diputado federal, la busqué y le dije: nosotros luchamos por la justicia, por la democracia, por el bienestar de la gente más necesitada. Y en Uruapan quieren imponer a una persona que le ha hecho mucho daño a la ciudadanía. No me lo creyeron. Pero la ciudadanía del pueblo de Uruapan se manifestó en las urnas. Ahí está lo que yo decía. Lo que me juzgaban de loco, ahí está en las urnas. El pueblo sabio, el pueblo movilizado y el pueblo ejerciendo sus derechos les dio una lección de lo que yo estoy diciendo. Es el sentir de la mayoría del pueblo, porque ya se los manifestó en las urnas: la corrupción, la complicidad con la delincuencia, el enriquecimiento ilícito, la doble moral con la que se manejaron estos asesores de Raúl Morón, que son sus coordinadores, son sus asesores. Yo de Raúl Morón, cuando lo conocí, tenía otra percepción, otra imagen, pero cuando supe que él protegía y protege y avala la corrupción con la que su equipo más cercano se manejó en el ejercicio del gobierno de Uruapan, ahí decidí confrontarlos con argumentos y de manera pacífica. Ahora, los señalamientos que me hacen a mí, que yo fui, pues que me enseñen un video donde estoy aventando un sillazo o donde estoy manifestándome, que yo no tengo ningún problema en manifestarme. El día que me quiera manifestar voy a ir y lo voy a perseguir por todo Michoacán de manera pacífica para decirles lo que representan ellos. Representan la corrupción y representan la complicidad con el crimen organizado en Michoacán. Él y su pandilla de ladrones que trae ahí, de esbirros. No le tengo yo miedo para ir a enfrentarlo. Ya los he enfrentado a ellos y a su grupo político. Pero que no se quieran agarrar de un incidente que pasó en Apatzingán, donde la ciudadanía tiene todo el derecho y la legitimidad de expresarse libremente. Y no era un tema contra la reforma judicial, por la información que yo tengo, porque quieren decir que es un tema contra la reforma judicial. No, no es un tema. Los señalamientos que le hicieron en Apatzingán es que regresen lo que se robaron en Morelia cuando fue presidente municipal, y la manera como dañaron y saquearon el municipio de Uruapan, y su complicidad por callar ante los hechos delictivos que ha ocasionado el crimen organizado en Michoacán, porque no hablan de eso en la máxima tribuna de la nación. Y si alguien se ha caracterizado por los grupos de choque, que revisen la historia, que revisen la historia del magisterio. Ahora se sorprenden por un sillazo. Por eso le puse Raúl Llorón, porque sí llora porque le avientan o vuelan los sillazos. Sí llora porque le dicen que son corruptos, se indignan. Sí lloran porque le dicen que están cometiendo actos anticipados de campaña, pero no lloran por la inseguridad que vive el estado de Michoacán. Él, como representante del Senado de la República por el estado de Michoacán, está obligado, es el primero que tiene que alzar la voz en la Cámara de Senadores. Es el primero que tiene que informarle al gobierno federal, a las fuerzas de seguridad, lo que está pasando en el estado de Michoacán. Pero ¿sabes por qué no lo van a hacer? Pues porque ellos cobijan la delincuencia. Sus hechos, su omisión y su política tan arcaica y nefasta de rodearse de doble discurso y antimoral,
que dicen que son de izquierda, sí son de izquierda, porque roban con la izquierda. Y son de derecha también, porque con la derecha también agarran dinero. Y son de centro, porque a la hora que pueden, le dan su llegue al pueblo de Uruapan y al pueblo de Michoacán, se lo chingan. Revisa a todos estos, criticaban a López Obrador, que estaba loco. Barragán, que el pueblo de Michoacán lo conoce como Barbaján porque no es una persona seria. Hablaba pestes de la doctora Claudia Sheinbaum apoyando a Marcelo Ebrard. Y ya nomás no salió Marcelo Ebrard de candidato y se fue luego a acomodar que él daba la vida por la doctora Claudia Sheinbaum. Son gente de doble moral. De Obrador hablaban pestes, que estaba loco. No tuvieron, cuando Obrador estaba iniciando sus orígenes del movimiento de Morena, no tuvieron el valor político, histórico, de salirse del presupuesto. Mamaban de la chichi del presupuesto de Silvano Aureoles, como los perritos cuando están con la perrita que los están amamantando. Ahí pegados de la chichi de Silvano. Ah, no, juzgaban de loco a López Obrador. No, pues es que nosotros somos de la izquierda. Pues sí, de la izquierda con la que recibían el dinero. Y ya, ¿para qué le sigo? Puedo hablarte de diputados, puedo hablarte de exgobernadores, puedo hablarte de expresidentes municipales, puedo hablarte de muchas cosas. Y decirte que lo que tú me preguntas, que si yo estoy preocupado porque me investiguen, pues que me lo prueben. Como les dijo el señor gobernador en la mañana, presenten las denuncias y las pruebas. Pero también así como ellos andan haciendo a la laca por algo que tiene un trasfondo político que ellos mismos saben, pues también, ¿por qué no le preguntó al Ministerio Público, ahora que lo fueron a visitar a su oficina, de cómo iban las denuncias por corrupción de su coordinador de giras, de Ignacio Campos Equigua, de Nacho Campos, que tiene 93 denuncias? Y mira, pásame este por favor, ya que estamos centrados en el tema, decirte mira, aquí está. Bueno, principales resultados de la fiscalización en los municipios de Michoacán. Cuenta pública 2023, Auditoría Superior de la Federación. Si bien el monto por aclarar determinado en los municipios ascendió a 602 millones de pesos, el gráfico solo incluye aquellos entes cuyas observaciones ascendieron a más de 500 mil pesos. Y aquí viene la gráfica donde vienen varios municipios. Por ejemplo, Nuevo Parangaricutiro habla del 0.7. Estamos hablando que tiene por comprobar y aclarar, le observaron 700 mil pesos. A Pátzcuaro 15 millones. A Morelia 16 millones 500 mil. Y a Uruapan está observado por más de 320 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación le observó, que le está diciendo al anterior alcalde: necesito que me compruebes en qué te gastaste estos 320 millones de pesos, porque ya te detectamos con estas irregularidades. Solamente es una observación y un concepto del 2023. Falta todavía que le observen lo del 2024 que ejerció en tiempos electorales. ¿Sabes qué es lo que dice la gente y los actores políticos? Que Raúl Morón vio como la caja no chica en Uruapan, la caja grande. Yo invitaría a la fiscalía que investiguen estos, que ya hay 93 denuncias, pero a lo mejor no los investigan, porque también en las fiscalías sabemos que hay corrupción y que a veces hay fiscales o hay ministerios públicos en los estados que se prestan a la corrupción y que se prestan a doblar la ley o a perseguir políticos, adversarios políticos,
a como les dé la gana, o que dejan salir a delincuentes, no solamente en las fiscalías, sino en los juzgados, los jueces, los magistrados. Entonces aquí hay 320 millones de pesos. Yo creo que se debe hacer una investigación a fondo y que no vayan con el doble discurso de que son unos santos, porque el pueblo de Michoacán sí los conoce bien. Y yo no tengo ningún problema que me investiguen, estoy abierto. Pero si atentan y si agarran chivos expiatorios para su conveniencia política, pues no lo vamos a permitir. Yo voy a valorar para que vean que no tengo miedo y que no me escondo atrás de la presidencia municipal ni que tengo una complicidad con el gobernador ni con ningún otro político. Yo con el gobernador lo respeto. Ustedes saben que hasta mentadas de madre salimos una vez. Para que se quiten esa idea de que él me controla o de que yo soy de su equipo. No, yo soy del equipo de Uruapan y soy del equipo de Michoacán. Lo respeto al gobernador. Es el gobernador de Michoacán y tenemos que tener una relación institucional para que le vaya bien al municipio de Uruapan. Pero de ahí que yo le pida favores o que él me haga favores políticos o de otro tipo, no. El día que él termine su periodo de gobierno, pues no hay ninguna complicidad o amistad. Yo creo que él tiene sus amigos, los amigos de la mano, son como la mano, se cuentan con los dedos de la mano. Yo lo aprecio porque nos ha apoyado en estos meses de gobierno para que vengan obras en Uruapan, atender algunas de las necesidades, pero de eso a que yo sea un esbirro o que le cargue el maletín está muy equivocado el diputado Barbaján. Él sí le cargaba el maletín a Silvano Aureoles, que no se le olvide. Y dice que Carlitos Menso, yo no le puse Barbaján, se lo puso la gente en Morelia. Y ahora que vino dijo que Carlitos Menso, pero yo ya soy presidente municipal, lo que él nunca va a hacer en la historia de Morelia. Porque si no lo sabe, ya lo vertieron como cuerpo de engorda, nomás ahí lo traen, echando como los perros rabiosos, lo están soltando, pero no tiene ninguna posibilidad. Entonces, pues mira, él podrá decir que soy menso, pero yo ya soy presidente municipal y no porque me hayan dado una candidatura, me la hayan regalado, me la gané a pulso de trabajo con el apoyo y el respaldo y el cariño del pueblo de Uruapan. Para que le quede claro, yo no me ando arrastrando para pedir candidaturas. Y tanto que no me arrastré, que a Mario Delgado me ofreció, cuando visitó Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, en el tiempo de las definiciones de las candidaturas, me ofreció volver a repetir como diputado federal de Morena e inclusive irme en las listas plurinominales. Y le dije no, porque yo no lucho por cargos ni por puestos, lucho por convicción y lucho por ideales. Y la convicción del pueblo de Uruapan es que yo sea su presidente municipal y le voy a topar aún sea en contra de ustedes, que no van a respetar las encuestas y la voluntad popular porque no la respetan. Y la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, sabe de lo que pasó en Uruapan, que no respetaron lo que el pueblo decía y le marcaba. Y por eso tuvieron esa derrota donde perdieron todo. Perdieron las diputaciones locales, la federal y la presidencia municipal. Ganamos todo el movimiento del sombrero, el movimiento independiente. Y no tuvimos que irnos a arrastrar o a vender nuestra dignidad para que nos dieran una candidatura. No, porque quien define es el pueblo. El partido te puede dar, un partido político te puede dar una candidatura, pues porque vas y les lames los zapatos, porque vas y te les arrastras, porque vas y les das dinero, porque vas y les lloriqueas. Y fueron a causar lástima a algunos para que le dieran una candidatura a senador porque se las debía. Por eso más bien le dicen no morón, llorón.
Porque para todo llora, le quitaron la gubernatura y lloró. Que porque no supo hacer las cuentas, y eso que es maestro, no supo sumar cuántos es 10 más 10 son 20. Entonces, hay que elevar el nivel del debate político, ponerse cada quien a trabajar. Nosotros lo que le exigimos al senador Raúl Morón y a Nacho Campo y a su pandilla de ladrones y de porros y de delincuentes, que ya dejen de molestar Uruapan, ya no manden delincuentes a robar vehículos, ya no manden a quemar los cerros, ya no manden a extorsionar a la gente. Ya perdieron, pónganse a trabajar decentemente. O vayan a robar a otro lado, pero aquí en Uruapan ya no los vamos a dejar robar, aunque chinguen y amaguen al gobierno. Aunque le paguen a las páginas chayoteras, no va a haber un solo peso. Tope lo que tope. Y si me tienen que llevar a la cárcel, me voy con mucho gusto, pero aquí no vamos a permitir que vengan a robar, a extorsionar, a hacerle daño, tanto daño que le ocasionaron al pueblo de Uruapan durante su gestión como presidente municipal, el asesor de Raúl Morón, su coordinador de giras. Tenemos que hablar las cosas como son. Ahora ese que me traen que me van a meter a la cárcel, yo ahorita estoy cuidando ciertos términos porque sé que detuvieron unas personas en Apatzingán y voy a esperar a que las autoridades hagan su trabajo, porque tengo entendido que lo que quieren es dañar a gente, quieren dañarme a mí como presidente municipal, porque tienen dos cosas. Una, quieren imponer a un presidente municipal bajo un interinato. Si a mí me detienen, me fincan una orden, una responsabilidad legal, me giran una orden de aprehensión, me van a detener. Me van a llevar al altiplano, a la Ciudad de México, donde ellos dicen que están los reos más peligrosos, o a David Franco Rodríguez, para empezar con un procedimiento en la Cámara de Diputados y poner a un presidente o presidenta municipal allegados a ellos en un interinato. Ah, no, porque dicen que Carlos Mazo mandó a la gente. Y fíjense que tengo mucha gente, muchos seguidores en Apatzingán. De ahí son mis raíces, de Apatzingán, Michoacán. Que dicen que porque me han visto en Apatzingán, que yo ya tenía todo planeado. Yo voy a Apatzingán muchas veces. Me encanta ir a Apatzingán y no voy a ver a los delincuentes. Voy a visitar la casa de mis bisabuelitos, que era gente de trabajo, que es lo más preciado que tiene un ser humano, gente de trabajo, gente de cariño. Y aquí está mi abuelita, que empezó vendiendo agua fresca y chocomiles afuera de la central camionera de Apatzingán. Y voy con ella y la llevo, porque no hay quien la lleve. Yo la llevo, porque aparte no se va con nadie más que con su nieto, el del sombrero. Y imagínense, entonces, y decirles que eso a mí no me asusta que me anden acusando. Voy a ir próximamente a Apatzingán y voy a ir a reunirme en la plaza pública de Apatzingán. Yo no tengo miedo de andarme escondiendo en los salones ni nada de eso, no, yo en las plazas públicas. Y voy a ir a la plaza pública de Apatzingán porque hay mucha gente que me quiere, me aprecia y me está pidiendo que les ayudemos a poner una farmacia gratuita. Y ya hablé con la diputada federal Lupita Arias, la primera diputada federal independiente, para que ella como legisladora también busque las gestiones para poner una farmacia gratuita en cada uno de los municipios, como cuando yo fui diputado federal lo hice aquí. Porque yo no soy diputado traidor ni chaquetero, ni sinvergüenza que me robaba el dinero de las gestiones. Yo mi recurso, mi dinero que me pagaba la Cámara de Diputados, y lo sabe bien el grupo parlamentario de Morena, yo lo destiné para la gente y para el pueblo. Que nos investiguen cuánto dinero tiene Raúl Morón y Nacho Campos y que me investiguen cuánto dinero tengo yo. Para que se den quién es más honesto. Nomás así. Y eso de quererme involucrar que con el gobernador, pues que digan lo que quieran.
A mí me tiene sin cuidado. Si lo que quieren es mi libertad, vengan por ella. Aquí los esperamos en Uruapan. Y no voy a poner resistencia. Aquí estoy. Pero sí los hago responsables al senador Raúl Morón si me encarcelan injustamente o atentan contra mi vida. Porque él se anda rodeado de puros delincuentes. Qué casualidad que con las cosas como están Apatzingán y Tierra Caliente, no pasa nada. ¿No? Diario hay muertos en Apatzingán, quemados, ejecutados, y cuando van los políticos no pasa nada. Pues ¿cómo va a pasar si ellos son la misma delincuencia? Eso lo tiene que saber el pueblo de Michoacán. Y no estoy, mira, te voy a decir de Israel Robledo, no estoy preocupado que me quiten. Yo no estoy aquí por el dinero ni por la obsesión del poder. A mí me puso el pueblo. Y ya el pueblo definirá qué es lo que tenga que hacer. Yo no me voy a resistir, no voy a convocar a la gente a que se arme, a bloquear las carreteras, a destruir el teleférico, a generarle problemas a la gente, al gobierno. Y yo no voy a hacer nada de eso. Ya será el pueblo que tome sus propias decisiones. Ni tampoco vamos a ir a cerrar las carreteras, las autopistas, ni vamos a andar persiguiendo violentamente al senador en sus actos anticipados de campaña, que a mi consideración y a la consideración de muchos michoacanos es lo que andan haciendo. Si él lo que quiere es encarcelarme porque tiene coraje de que ya no saca dinero de Uruapan, porque de aquí se mantenía, si él lo que trae coraje es porque ya los delincuentes no pueden hacer y deshacer como lo hacían antes, a pesar de los hechos que se han presentado, porque no vamos a negar que hay hechos de violencia, pero esos hechos de violencia no los generé yo, nos dejaron un Uruapan violento, lleno de criminales y lleno de organizaciones criminales en los cerros. Y a pesar de eso, me mantengo y me voy a sostener del lado del pueblo, como lo dije en mi cierre de campaña cuando competí para la presidencia municipal. Me mantengo del lado del pueblo. Mi lado es caminar al lado del pueblo. No fui a pactar con ningún delincuente ni con ningún grupo de crimen organizado, ni a pedirles a Tierra Caliente que me financiaran ni que me mandaran dinero. Yo me mantuve limpio, me mantengo limpio y ahí me voy a mantener. Y si me quieren quitar, y si me quieren echar a los delincuentes, y si me quieren encarcelar, no tengo problema. Finalmente, la justicia divina, la de Dios, pone a cada quien en su lugar. Y el pueblo. Yo me atengo a dos cosas: a la bendición de Dios y al apoyo del pueblo. Y la gente sabe que mi trabajo es honesto, que es el apoyo a los sectores más vulnerables. Que no les gusta mi forma de hacer política porque señalo, porque digo, porque soy confrontativo, porque cuando me encabrono les miento la madre y el padre y todas las cosas, pues como lo hace cualquier mexicano. O me van a decir que ustedes no le han mentado la madre o el padre a alguien. Aunque no lo digan, lo dicen por dentro, ¿verdad? Entonces vamos a esperar. Yo invito a estos voceros, esbirros del senador Morón, pues que presenten las denuncias. Y si no, les pido una disculpa pública por andar difamando al gobernador, a mí y a varios actores políticos. Inclusive andan señalando a jóvenes que son trabajadores, que es gente honesta, que son jóvenes honestos y que andan buscando no quién se las hizo, sino quién se las pague, porque no pueden permitir su arrogancia de que haya ido la gente misma de Apatzingán y gente que ellos creen que todos los quieren y que todos los deben de respetar y que todos todo está bien en Apatzingán. Imagínense la gente que tiene desaparecidos a sus hijos en Apatzingán. ¿Ustedes creen que no tiene nada que expresar? La gente que le han matado a un familiar, la madre, la abuela de la joven que ha sido descuartizada,
¿Ustedes creen que no tienen nada que decirle al gobierno? Que no se crean que son perfectos. Si realmente el pueblo se manifestara, estarían repudiados, no los dejarían entrar ni a Michoacán. Se quedarían allá en las élites del poder, donde ganan, tengo entendido, casi $1 millón de pesos o más los senadores de la República, es lo que perciben. Eso es lo que deberían de informar. ¿Cuánto perciben? ¿Cuánto están percibiendo los diputados? Porque se dicen muy honestos los cabrones, pero se llevan millonadas de pesos. Más de 50, 60 millones de pesos. Busquen, descarguen. Allá en México saben a qué me refiero, porque ellos saben cómo se mueven las burbujas en la Cámara de Diputados, de senadores. No crean que desconozco. No porque conozca, porque me hayan dado, porque todo lo saben. Todos se saben en esos círculos de poder y en esas esferas. Entonces, Israel, voy a valorar en las próximas 24 horas si pido licencia y me separo del cargo, para que no crean que me ando escondiendo, o que les tengo miedo, o que voy a andar yo prófugo. Si yo debo algo a la justicia, que vengan por mí. Así de fácil. Nomás si les digo, si la justicia fuera justa, allí en esa asamblea había como 500 años de prisión. No alcanzarían las cárceles para tantos años que les meterían. Exgobernadores, diputados, presidentes, y no solamente aquí, en muchos. Porque a mí me señalarán que estoy loco, que estoy esto, pero no me pueden señalar que tengo vínculos con el crimen organizado. Y eso lo sabe Donald Trump y Estados Unidos, porque acabo de ir a Washington. ¿Tú crees que me hubieran dejado entrar a Washington si estuviera con la maña? Ahí me hubieran atorado. Y te voy a decir una cosa, cuando llegué a Estados Unidos, a Washington, dijo la autoridad ahí de migración, de las autoridades de Estados Unidos. Dice usted, ¿a qué viene a este país? Washington, que es la capital de los Estados Unidos y es donde reside el presidente Donald Trump. Porque usted viene de un estado que está catalogado como alerta roja, como uno de los más peligrosos del país y del mundo. Y Uruapan, la mayoría de alcaldes, así me lo dijo, están involucrados con el crimen organizado. ¿Usted a qué viene a nuestro país? ¿Usted tiene relaciones con este cártel, con esta organización, o a qué viene? Y le contesté de frente y le dije, a mí me puedes investigar. Vengo a hablar por los cortadores de aguacate, vengo a hablar por la economía de mi estado, de mi país y de mi municipio. Aquí está mi visa, aquí está mi pasaporte. Dije, yo gané. Lamento que tengas la imagen de la mayoría de los políticos en México que son narcopolíticos. Pero yo sí te puedo decir que soy de las honrosas excepciones donde yo gané con el apoyo del pueblo. Yo no me fui a meter con ningún delincuente. Y no porque no pudiera. Claro que te llegan mensajes directos, indirectos. Se te acerca mucha gente en las campañas insinuándote. Yo tengo claro que ese no es el camino. El camino es luchar socialmente y mantenerse del lado del pueblo. Y el día que ya no se pueda, convoco al pueblo de Uruapan y que pongan a un presidente, a un narcopolítico o a alguien que les administre sus negocios delictivos y corruptos de la política. Porque esa es la alianza, la política con el crimen organizado, la que se vive en muchas partes del país. Entonces, ahora van a buscarle. Yo nomás les digo, aguas. No le rasquen los huevos al tigre. No vayan a hacer una situación injusta
solamente por un tema, una revancha política o electoral. Aguas, porque se les va a soltar el tigre. Y les vuelvo a decir una cosa. ¿Cuántos políticos y presidentes municipales no les han quitado la visa cuando entran a Estados Unidos? ¿Ustedes creen que los van a engañar? Pude ir y pude regresar tranquilamente porque tengo mi conciencia tranquila. Y en mi vida política, porque empecé muy joven, me han acusado de todo, porque la política es cochina, es sucia. Cuando no te acusan o te señalan de una cosa, te buscan otra. El que te quiere chingar y te va a buscar, sea cierto o no sea cierto. Y si no, te lo inventan. Pero miren, he enfrentado la vida política a través de los años y me han hecho lo que el viento a Juárez. Porque hay que trabajar con honestidad y con trabajo apegados al pueblo. El poder, ya lo decía el presidente López Obrador, solamente se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Pero si el poder lo utilizas para doblar a las instituciones, para manosearlas, para prostituirlas y decirles: soy el senador y quiero que vengas a mi oficina a tomarme mi declaración, pues ¿de qué privilegios goza? Imagínense que cuando le matan el hijo a una señora, les diga: vengan y tómenme la declaración aquí, y vengan a tal hora, ahorita vengo cansado, al rato vengan. La gente tiene que ir a las fiscalías a pedir, a clamar, a llorar, a arrastrarse por justicia, que nunca a veces la encuentran, no llegan, y andar perdiendo este tiempo, esa representación tan importante que es la de un senador de la República para pendejadas, para lloriqueos, cuando ellos son los violentadores de la ley, cuando hay temas sumamente importantes como es la narcopolítica, como es la delincuencia organizada, como son las desapariciones de los mexicanos en el país, como son los campos de exterminio que ya se han detectado. ¿Cómo mover a un aparato para hacerse fama o para victimizarse rumbo a una elección de 2027? Cuando hay temas tan importantísimos que puede ir a la Cámara de Senadores a hablar por Michoacán, hablar de la deforestación, hablar de cómo se están acabando nuestros árboles, de pedir recursos a la SICT para que se mejoren las autopistas, las carreteras en Michoacán. Utilizar la Cámara de Senadores para hablar por los limoneros, para que se mejoren sus prestaciones sociales, económicas, humanas, para hablar por los cortadores de aguacate. Ya lo comentabas hace unos días, un accidente, ¿cuánta gente ha perdido la vida en accidentes donde se ven involucrados los cortadores de aguacate? Porque se violan sus derechos humanos, se violan sus garantías, se violan sus derechos laborales. Es ahí donde tiene que estar enfocado el senador de la República, los senadores de la República, no en andarse haciendo pendejos, queriendo engañar a la gente con una asamblea donde se la deben de dejar realmente al pueblo, que sea esencia del pueblo, que el pueblo se movilice, participe. Si el pueblo, como decía el presidente López Obrador, que era muy atinado, que el pueblo es sabio, pues no hay necesidad de que anden los políticos queriéndoles enseñar a los ciudadanos, que se haga a través de los órganos electorales institucionales. Pero eso de crear asociaciones para evadir la ley y para cometer delitos, porque en el fondo son delitos electorales, pues no está correcto. Creo que la tribuna del Senado de la República debe de ser para pedir justicia para Michoacán y para pedir seguridad para todos, porque todos la necesitamos. La necesitan las familias, la necesitan los cortadores, la necesita el presidente municipal, la necesita Guapa, la necesita Apatzingán, la necesita Morelia. Eso es lo que tienen que estar haciendo en la Cámara de Senadores. Y que no me vengan que la democracia, que la justicia, que son honestos. Porque saben bien ellos de qué pata cogieron.
quieren engañar al pueblo y quieren engañar a la gente. Pero solamente que le chequen sus cuentas bancarias, sus propiedades, a ver si de darle representantes les alcanza para eso. Tienen ranchos, tienen huertas, tienen departamentos, tienen mansiones en los fraccionamientos, todo lo que critican de los conservadores, de los fifís, cuando llegan al poder y no tienen los principios bien claros, son los primeros que van y buscan en viajar con todas las comodidades, en aviones privados, en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes. No hablan de los apoyos extraordinarios que se chingan muchos senadores y muchos diputados locales. De eso no hablan, porque ahí está la corrupción. Eso es lo que se tiene que ver si realmente queremos cambiar este país. Y muchos dicen, soy de izquierda. Pues ¿de cuál izquierda? ¿Con la que robas? ¿Con la que golpeas al pobre? ¿Con la que chingas? ¿Con la que recibes el dinero de la delincuencia? ¿Esa es de la izquierda que son? Porque esa es la que no necesita Michoacán. Y bueno, pues ya ahí le paro. ¿Alguien más? Adelante, Roberto Mestizo. Es reencarpetado. Sí, es reencarpetado. Segundo, ¿Vale? ¿Me fue Carlitos? Ah, Carlos Alonso. Sí. ¿Ayer fue domingo? ¿Ayer fue domingo? Ah, mira, algo muy importante, estimado Roberto. Sí, algo muy importante. A lo mejor Carlos pues, no vio porque estaba ocupado ayer. Estuvo trabajando muy duro. Pero estimado Roberto, algo muy importante, fíjense. Dicen, todo lo que pasa, si matan a uno porque anda matando, anda extorsionando, dicen, no, es culpa del sombrero. No, a ver. Dicen que toda la inseguridad que pasa en México es culpa del sombrero, como si yo tuviera más poder que la presidenta de la República, o que los gobernadores, o que los senadores. No, el municipio es el municipio, el Estado es el Estado y la Federación es la Federación y es el poder. Es la aplicación del Estado de Derecho, sobre todo. Y dicen, no, pues es que hubo un choque, no el del sombrero, porque el del sombrero piensa puras diabluras, ese fue. Que mataron uno en Culiacán, no, pues es que el del sombrero. Porque usa sombrero y piensan que allá también usan sombrero y pues han de ser de los mismos. ¿No? Y que mataron a otro en Guanajuato, no, pues es el del sombrero. No, pues que se cayó un borrachito, no, pues el del sombrero. Como ve las nochecitas del sombrero, le dio gusto, se echó unas chelas y se cayó y ese fue. Que salieron embarazados. Los del sombrero, ah, no, es el del sombrero, porque falló el sombrero. Y dicen, pasa cualquier cosa en Apatzingán. Ahora resulta que si mañana van y se agarran a fregadazos, no salen bien la ciudadanía o los manifestantes, porque no quiere decir que toda manifestación sea para reventar un evento. A veces la gente se va a manifestar y los porros que están dentro del evento, que son los porros institucionales, pues ya se la saben, no les gusta y empiezan a agredir a la gente porque no soportan la crítica. Pero ahora resulta que si mañana van a Morelia o a Lázaro Cárdenas y no los dejan entrar la gente, o les dicen sus verdades, o se agarran a huevazos, o a limonazos, o a aguacatazos,
o a sombrerazos. Ah, no, no es el del sombrero. Entonces ya todo lo que pasa en Michoacán, estos de Morón y de sus esbirros que lo acompañan, sus voceros, si les pasa algo en Zitácuaro en una semana o en cualquier parte del municipio, ah, no es el del sombrero. Porque déjenme decirles que yo no soy el único crítico de ellos. Hay muchísimos críticos en Michoacán y que yo no necesito darles cuerda. La gente solita los va a andar persiguiendo y los va a estar observando si no hacen bien su trabajo. Pues yo no tengo nada que esconder. Si yo tuviera una cuestión violenta, que yo les he dicho, yo he sido fuerte en mis señalamientos, fuerte, duro, pero no he sido violento. He sido víctima de la violencia, del mismo sistema. Acuérdense aquí cómo me patearon, me golpearon, y nunca había senador de la República diciendo, oiga, el del sombrero al diputado federal. Sí, no, a ninguno, más que al pueblo. El pueblo sí se manifestó, ese sí me escuchó, y ese sí dio, por eso les dio su elección en las urnas. Entonces, ahora resulta eso. Si yo hubiera querido hacer algo como dicen ellos, que yo soy el autor intelectual o que el gobernador, aquí los espero el domingo, no hubieran podido entrar ni siquiera a la caseta. Así de fácil. No hubieran podido entrar a Uruapan. Hubiera convocado al pueblo de Uruapan, a toda esa gente que le robaban los tránsitos, que le robaban los policías, a los empresarios que extorsionaban, a toda la gente que lastimaron. ¿Y a poco creen que los iban a dejar? Claro que no los dejan entrar, pura madre que los dejan entrar. Y sin embargo aquí llevaron un evento sin ningún problema, totalmente pacífico. Vinieron diputados, vinieron sus esbirros, traían gente armada, gente de choque. Allí estuvo en la asamblea de Raúl Morón en Uruapan Jorge Tomás Ramírez Mora, alias El Cholo y el Vitaminas, que estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de drogas. Esa es la información que tenemos y que ya lo hemos señalado. Estuvo en prisión. Y ahí estuvo una persona que ha sido señalada de haber utilizado seguridad pública y tránsito en el gobierno que le tocó encabezar a su cuñado, de manejar la seguridad y de crear inseguridad pública en el municipio. Ahí estaban. Y a pesar de eso, nadie les molestó. Vinieron a agredir a la autoridad, vinieron a hacer calumnias y señalamientos. ¿Y quién les dijo algo? Se regresaron a su casa como si nada. Porque yo en la lucha, cuando no he estado de acuerdo en algo, yo me pongo a trabajar con la gente. Y la lucha la he dado en las urnas electorales. La he dado en la democracia de manera pacífica. Si dicen que yo soy violento, pues yo no estaría en esta posición, porque un violento no participa en la democracia, no lo hace de manera pacífica a pesar de todas sus deficiencias y limitaciones. Hubiera agarrado las armas y me levanto en armas. Pero en su momento había un mal gobierno y nos decidimos a trabajar. Entonces no hay congruencia en lo que dicen y en lo que hacen. Y decirles que pues no coinciden, que yo primeramente pues no los dejo pasar aquí. No yo, el pueblo de Uruapan, la mayoría del pueblo de Uruapan. Pues que no se equivoquen, no quieran engañar. Y ya no voy a hablar más del tema, porque me voy a reservar para las próximas horas, para tumbarles ese teatrito que traen, y para que desde México sepan lo que hay atrás de todo ese San Quintín y de ese zafarrancho que traen en las redes sociales de Apatzingán. Vamos
a esperar, vamos a darles tiempo de que las cosas avancen y poco a poquito se va a ir llenando el jarrito. Tranquilos, porque hay mucho que contar y van a salir muchas cosas. Bueno, ¿alguien más en otro tema? ¿Ya? Ok, pues buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. Gracias amigos, buenas noches, bendiciones.